Muy bienvenidos y bienvenidas a todas. Creo que ahora ya, ¿no? Ya tenemos, bueno, ya estáis llegando a este webinar que estamos proponiendo esta tarde. Nada, la integración de los ODS en la estrategia empresarial de las empresas del sector logístico. Lo organizamos Ingeniería Social conjuntamente con Barcelona Catalunya Central Logistic, el Consorci de la Zona Franca y Fundación CARES. Esta es la primera actividad que realizamos después de haber firmado un acuerdo con BCL para impulsar el desarrollo sostenible en el sector logístico. Y en un contexto como el actual, con el impacto social y económico provocado por el COVID-19, más que nunca estamos convencidos que será fundamental incorporar la responsabilidad social en los modelos estratégicos de todas las empresas del sector. Por eso, bueno, damos la bienvenida al evento, que paso la palabra al señor Pere Navarro, que en 2018 fue nombrado delegado especial del Estado del Consorci de Zona Franca de Barcelona, licenciado en Biología y accedió a este cargo después de una dilatada trayectoria en la administración pública como alcalde de Tarrasa durante 10 años y después como primer secretario y diputado del PSC. Muchas gracias, Pere, te paso la palabra. Muchas gracias. Te has olvidado de decir que en realidad mi licenciatura es de Biología, pero especialidad Microbiología. No sabía que los microbiólogos íbamos a estar tan presentes en la vida de las personas porque nos atacaría un microorganismo tan pequeño y tan letal como es el COVID-19. Pero bueno, en realidad, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos vosotros por estar aquí, porque si estamos aquí es que nos interesa la logística y nos interesa también, como decías antes, la responsabilidad social, los objetivos de desarrollo sostenible. En realidad vamos a hablar de dos temas que son muy, muy importantes. La logística, que hemos visto durante estas semanas, digamos, de pandemia, que es fundamental. Ya lo sabíamos antes, ¿no? Pero se ha explicitado todavía más, que es fundamental para que todo llegue donde tenga que llegar, independientemente de la situación, ¿no? Hemos visto que no ha habido falta de suministro para que las personas, digamos, puedan sustentarse durante estas semanas en que todo estaba paralizado y mucha gente ha comprendido qué es lo que significa la logística, ¿no? La logística con letras mayúsculas, pero también la logística del día a día. Por tanto, ahí vamos a hablar de logística, pero también de algo que es fundamental y que también hemos visto durante estas semanas que se tiene que desarrollar y tenemos que ser conscientes de ello, que son los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030. Estamos solo a 10 años de ese 2030. Parece muy lejos, pero en realidad está muy cerca, porque los objetivos son muy ambiciosos. Pero además de ambiciosos son muy necesarios, porque evidentemente o cumplimos esos 17 objetivos o vamos a tener muy difícil la supervivencia en este planeta. Las futuras generaciones se van a acordar muy mal de nosotros porque no habremos cumplido con nuestra obligación, que es dejar un mundo mejor a las generaciones venideras. ¿Qué tiene que ver la logística con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues muchas cosas, porque estamos viendo con satisfacción, tanto desde BCL como desde el Consorcio de la Zona Franca, bueno, estamos viendo en primer lugar que en la población general hay muy poca gente que sepa lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y evidentemente eso es preocupante. Tengo aquí unas cifras en las que, según una encuesta del CIS, solo el 13% de los ciudadanos sabe lo que es la Agenda 2030. Eso es preocupante porque si no saben lo que es la Agenda 2030 tampoco conocen esos objetivos y tampoco pueden desarrollarlos en su vida cotidiana o en su vida profesional. Pero en cambio hay una cifra, como os decía antes, que según datos del Pacto Mundial, que es la organización que reúne a las empresas alrededor de los ODS, datos del 2019, el 80% de las empresas del IBEX identifican las ODS como prioritarias para su negocio. Por tanto, lo que vemos tanto en el IBEX como en nuestro entorno industrial o logístico es que las empresas son muy conscientes de que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible no solo es necesario, por aquello que decía del futuro del planeta, sino también es interesante desde el punto de vista de su negocio. Por lo tanto, es un valor añadido. Alguien podría llegar a pensar que era un gasto más, pero en realidad ahora efectivamente es un valor añadido para estas empresas. Y por tanto ya la mayoría de las empresas, el 68%,
en sus memorias ya las hacen en función de los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, ya están ahí presentes y están presentes en el mundo económico y, evidentemente, muy presentes también en el mundo logístico. Os comentaba antes que la logística ya estaba cambiando, pero creo que con el virus, digamos, todo se ha acelerado. Los procesos de digitalización de la industria, los procesos logísticos, etcétera, han cambiado mucho. No olvidemos que el comercio electrónico, por ejemplo, ha crecido de manera exponencial durante estas semanas y esto tiene mucho que ver con la movilidad y tiene que ver con la logística. Todo eso tiene que ser posible y tiene que ser sostenible. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, ahora que hablamos de logística, por parte de todo el sector para cumplir estos objetivos. Nosotros, aquí actúo un poco como presidente de BCL y también como Zona Franca de Barcelona. Nosotros hemos establecido un plan estratégico en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en el cual vamos a identificarnos, nos identificamos absolutamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente con los que tienen que ver igualdad de género. Hemos creado un Consejo de la Mujer aquí en el polígono de la Zona Franca, con los de educación y trabajo. Evidentemente, todo lo que es la actividad económica tiene que ir íntimamente unida con lo que significa la educación. Hay un porcentaje demasiado alto de titulaciones que se están estudiando ahora y que no van a servir para los empleos futuros. Eso es un tema que tenemos que trabajar no solo desde el mundo educativo, sino también del mundo económico, de la economía real, en contacto muy directo con el mundo educativo. El tema de la industria y la innovación, estamos haciendo una inversión muy importante en lo que llamamos el D-Factory. Significa un edificio que estamos haciendo en el polígono industrial, una inversión de unos 20 millones de euros, y va a ser un edificio donde van a actuar empresas que estén en impresión 3D, que estén en robótica, que estén en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, la nueva industria, la industria 4.0. Estamos también trabajando en el tema de las ciudades sostenibles, evidentemente. Estamos trabajando en el tema de la energía limpia y la acción climática, impulsando la economía circular en un lugar, digamos, tan poco habitual como es un polígono industrial. Aquí tenemos fábricas y tenemos logística. Bueno, pues aquí es el lugar donde estamos aplicando todo este tipo de políticas. Y estamos aplicando la número 17. Para mí la preferida es la 17, que es la de las alianzas. Si no la hacemos juntos, no la haremos. Y por tanto, estamos promoviendo todo este tipo de alianzas. El año pasado celebramos un evento que unía el Salón de la Logística, unía las zonas francas, unía transitarios, etcétera, y firmamos todos no sé si se ve aquí, la Declaración de Barcelona en el tema de la logística y del comercio internacional. En esta Declaración de Barcelona hay 2 puntos que tienen que ver con la importancia de la logística, no solo para que todo llegue a sus lugares, sino desde el punto de vista del desarrollo de los territorios, y la importancia también en la implicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, en definitiva, estamos haciendo una actividad en la cual también vamos a hablar de la logística, que presentamos la semana pasada, que es el Barcelona New Economy Week, la Semana de la Nueva Economía de Barcelona, del 6 al 9 de octubre. Ahí vamos a tener 5 ejes de debate, pero también de creación de redes de negocio en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de creación de riqueza, de creación de oportunidades. Y ahí vamos a hablar de la logística, evidentemente, vamos a hablar del comercio electrónico, del e-commerce, vamos a hablar de digital industry, vamos a hablar de las zonas económicas y vamos a hablar del real estate, del tema inmobiliario. Y todo eso no solo de manera paralela, sin que se toque, sino creando estas redes de profesionales para explorar nuevas formas de negocio. En definitiva, comprometidos todos con esta nueva realidad que ya se venía gestando y que ahora, desgraciadamente, con la presencia de esta pandemia, se ha acelerado todo. Por lo tanto, se ha acelerado la conciencia de que tenemos que construir un mundo mejor y se ha acelerado también la capacidad de usar instrumentos que ya veníamos trabajando desde hace tiempo. Por tanto, deseo que durante esta jornada podamos hablar de todo ello. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pera. Y nada, bueno, ojalá, bueno, con toda la implicación y gracias al sector logístico que nos ha hecho, bueno, muchísimo más fácil todo este tiempo de confinamiento y más que con este compromiso, pues podrá ser fantástico. Doy la palabra ahora a Daniel, ¿no? Representante de la Fundación CARES, que es una organización que ofrece empleo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión dentro del sector de la logística. Y podrán explicar un poco, bueno, pues el proceso en el que están inmersos, cómo están integrando los ODS y, bueno, y qué es lo que está suponiendo para su organización. Sí, perdona. Antes de que hable la Fundación CARES. Sí. La Fundación CARES tuvo un papel fundamental cuando empezamos a fabricar con impresión 3D respiradores y bifurcadores. Ellos se encargaron de una parte de la logística muy importante y su implicación fue no desde el primer minuto, sino desde el primer segundo. Y por lo tanto quiero aprovechar para agradecerles su implicación en este trabajo que era tan necesario, todavía continúa siéndolo, pero que era tan necesario en un momento tan crítico. Muchas gracias. A tú. Yo creo que aquí se aplicó perfectamente lo que explicaba Pera del objetivo 17, en el caso de los respiradores. Fue una alianza de muchísimas partes y la verdad es que fue toda una experiencia muy, muy, muy interesante. Y si servía para ayudar, bienvenido sea. Bien, pues yo, antes de nada, agradeceros a Ingeniería Social y a BCL la invitación en esta charla. Os pasamos, nada, ya has hecho tú la introducción de lo que es CARES. CARES damos trabajo y oportunidades de trabajo a personas en riesgo de exclusión y con discapacidad, ofreciendo servicios de externalización logísticos y productivos a diferentes empresas de multitud de sectores, tanto en Cataluña como en Madrid, que también tenemos presencia. Y ahora somos alrededor de unas 600 personas. Lo digo para ponerlo todo un poco en su contexto y que veáis un poco cómo hemos aplicado los ODS o cómo estamos aplicándolo, porque sí es verdad que hemos arrancado, a principios del 19 arrancamos con toda esta estrategia. Bien, voy a pasar a compartir una presentación. Ahora creo que todos lo estáis viendo bien, ¿de acuerdo? Sí. Bien, como sabréis, algunos de los participantes sabrán, si no, os lo explicarán luego, las entidades y las empresas se pueden adherir a tantos ODS que crean que pueden encajar en su realidad, en su estrategia o en su entorno. En nuestro caso como CARES, nos adherimos como primera experiencia con el Pacto Mundial a 7 objetivos. Son estos: salud y bienestar, educación y calidad, alianzas para lograr los objetivos también, ¿de acuerdo? Esta es la parte, quizá una de las partes más complejas que nos encontramos cuando arrancamos con todo este proyecto. Es cómo hacemos realidad los ODS en la empresa, en la entidad en nuestro caso, ¿no? Y aquí nos encontramos con una herramienta bastante interesante que es el SDG Compass, que es una herramienta que desarrollaron el Pacto Global de las Naciones Unidas con otras organizaciones para poder aplicar esos objetivos de desarrollo sostenible al mundo de la empresa. Bien, son 5 pasos. Sí que es verdad que puede sintetizar un poco más, pero bueno, en nuestro caso montamos estos 5 pasos fundamentales para entender y para poder desarrollar todo lo que estamos realizando en esta línea. Conocimiento, el primero, conocimiento de la organización, de los ODS, lo que decía antes Pera, existe un gran desconocimiento en ese sentido de los ODS, toda la implicación que tiene a nivel global y todo el impacto que tiene en desde toda la cadena de suministro hasta el entorno más inmediato en la puerta de la misma empresa, ¿no? ¿Qué está pasando en la calle y qué está pasando con las personas y con el medio ambiente? La definición de prioridades y las áreas de impacto, aquí estaríamos hablando de definir los grupos de interés, es decir, qué grupos de interés y dónde va a impactar estos objetivos de desarrollo sostenible en nuestra organización y para nuestra organización. Establecer los objetivos, que se basen en estos propios ODS. Integrar estos objetivos dentro de la organización y, finalmente, comunicar las acciones, que forma parte también de esa estrategia de explicar y dar visibilidad a estas acciones de objetivos y objetivos de desarrollo sostenible. Bien, tengo poquito tiempo, voy a explicar solamente un caso de
tenemos alrededor de unos 30, 40 acciones definidas en nuestra estrategia ODS. Solo os voy a explicar uno de ellos. Aquí lo que estáis viendo son las áreas de impacto que hemos definido. Cada empresa definirá sus áreas de impacto. En nuestro caso son personas, clientes, proveedores, medio ambiente, organización y sociedad. Y aquí estáis viendo este objetivo que os quiero explicar estirado, ¿no? Estáis viendo cómo hemos dividido y cómo hemos organizado cada uno de los objetivos. En este caso, el área de impacto es personas. Dentro de personas existen muchos subgrupos. Podría estar mujeres, de hecho está mujeres, está colectivos LGBTI, etcétera, etcétera. En este caso, uno de los subgrupos es la discapacidad y el riesgo de exclusión. Códigos internos, el código A15 y el objetivo, lo que quería explicaros, ¿no? El objetivo es proporcionar formación de calidad y las herramientas formativas adecuadas para el correcto desarrollo personal y profesional a todas estas personas. Aquí veréis las acciones que vamos a llevar a cabo y sobre qué ODS están impactando. Los ODS tienen como grandes divisiones y una de las cosas que nos deja bastante claro el Pacto Mundial es tenemos que encajar cada objetivo en uno de estos bloques y en uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, los 4 grandes bloques están divididos en derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Este ODS se sustenta dentro de los 2 primeros bloques, el 1 y el 2. Y los principios, los 10 principios en los que se basan los ODS del Pacto Mundial, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y abolir las prácticas de discriminación. Siempre que establecemos objetivos o acciones, no solamente nos vamos a referir a un ODS, es decir, pueden ser compartidos, puede compartirse una acción, puede compartirse con diferentes ODS. En este caso es muy claro, la educación de calidad, el número 4, el objetivo número 4, está clarísimo, ya lo dice el propio nombre. Trabajo decente y crecimiento económico. Sin formación no hay crecimiento, no hay trabajo decente, eso creo que estaríamos todos de acuerdo, y reducción de las desigualdades también estaríamos de acuerdo, y alianzas para lograr los objetivos. De nuevo vuelve a salir el favorito de Pera. ¿Por qué? Bueno, escuelas de negocios, universidades, formación profesional, tenemos que llegar a acuerdos con todas estas escuelas y con todas estas entidades que dan formación para poder llevar a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras allá donde nos digan y realizar y desarrollar estas formaciones de la mano, y de ahí las alianzas. La estrategia del objetivo, de este objetivo de formación está muy claro. Itinerarios profesionales. Los itinerarios profesionales es un marcaje personal que se realiza a cada uno de los trabajadores en qué formación se tiene que centrar y qué formación tiene que realizar para llegar a un punto final en su desarrollo profesional. Esto lo hacen profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas que trabajan en la entidad. Certificados de profesionalidad, que para nosotros ha sido la verdad una gratísima experiencia que personas con discapacidad accedan al certificado de profesionalidad. En muchos casos es su primera formación reglada, o sea, muy interesante, y la verdad es que la satisfacción que les produjo a todos ellos ha sido magnífica. La formación continua, la formación interna. Capacitación de mandos intermedios, también para nosotros muy importante, ya que estos mandos intermedios están en casa del cliente y es una pieza fundamental para nosotros, es estratégica totalmente. La FP Dual, que el año pasado tuvimos la primera experiencia, y las prácticas de otras entidades en nuestros centros. ¿Qué queremos conseguir? El acceso al mercado laboral normalizado, es decir, que las personas en riesgo de exclusión y con discapacidad accedan a la empresa ordinaria. Al final nosotros deberíamos ser una entidad de tránsito. La realidad es otra, pero intentamos. De hecho, el objetivo fundacional de CARES es que estas personas puedan acceder al mercado ordinario. La promoción interna también creemos que es un gran objetivo, y la mejora de competencias, fundamental también para un sector tan competitivo como es el logístico. ¿De la mano de quién lo hacemos? De las empresas, de los centros de formación y de la actividad interna. Bien. Los indicadores, no voy a leerlos todos, pero los indicadores más importantes, 8.245 horas de formación,
y 368 asistentes. Estamos hablando de más del 50% de la plantilla. Es interesante este dato. En cuanto al sexo, mujeres y hombres, aquí se reproduce perfectamente los porcentajes de hombres y mujeres que tenemos dentro de la compañía. Estamos hablando de entre el 14 y el 18. El sector logístico, sabéis que es un sector muy masculinizado. Estamos trabajando en ello también y forma parte también de nuestros objetivos. Disciplinas. ¿Dónde nos hemos centrado? Transporte y logística, 26 acciones formativas de transporte y logística y 27 de prevención de riesgos y de seguridad alimentaria. ¿Por qué seguridad alimentaria? Porque tenemos muchos de nuestros clientes que se dedican a la alimentación y a las bebidas. Y entonces, bueno, es uno de los puntos donde nos hemos querido centrar. En cuanto a los hitos, vemos que hemos conseguido 11 promociones internas, 12 inserciones de personas en riesgo de exclusión de la empresa ordinaria, 22 inserciones en la empresa ordinaria de personas con discapacidad. Estos datos es lo que más nos hace felices, la verdad. La integración en la plantilla del alumno de FP Dual, la experiencia nos gustó tanto y fue tan productiva que lo hemos integrado en nuestra plantilla. Y 3 chicos de prácticas, 3 chicos y chicas de prácticas que realizaron en nuestra entidad, que iremos ampliando conforme vayan saliendo oportunidades. Y hasta aquí mi presentación. Espero que os ayude a ver una experiencia práctica muy somera, muy por encima de lo que es la aplicación de los objetivos en la entidad. Yo creo que es un gran reto. Es un gran reto porque es complejo, es amplio y el recorrido es grande, pero es una oportunidad, la verdad es que muy, muy, muy interesante de creernos por fin la sostenibilidad. Muchas gracias, Daniel, un poco por toda tu explicación y por el reto que, aparte de hacer las cosas tan bien, pues bueno, pues poderlas alinear pues con este contexto que tenemos de los ODS y poder explicar un poco todo ese impacto que tenéis, ¿no? Bueno, un poco os presento, creo que se van conectando mis compañeras, ¿no? Marta, Laura, ya tenemos aquí. Bueno, nosotros al final como Ingeniería Social, ¿no? Que vamos a impartir a este taller, ¿no? que queremos dar un poco las claves y la metodología para incorporar los ODS en la empresa y especialmente pues, del sector logístico, ¿no? Que son las empresas que un poco pues, nos estáis escuchando. Nosotros como Ingeniería Social somos una consultora, hacemos consultoría, auditoría, formación en responsabilidad social y ya desde hace 12 años pues, acompañamos tanto a muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes administraciones a avanzar en sus compromisos. Entonces, no sé si... Vale, aquí tenemos la presentación. Entonces, bueno, paso la palabra, ¿no? a mis compañeras Marta, Laura, que un poco pues, pasan a impartir el taller. Si tenéis durante la sesión cualquier duda, podéis escribir a través del chat, que iremos respondiendo online. Y aquellas dudas que no podamos responder durante la sesión, pues nada, al final de un poco de los parlamentos, un poco de Marta y Laura, pues también se responderán en directo. Venga, pues muchas gracias y espero que sea interesante. Gracias, Daniel. Gracias, Pera. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí con Laura, que juntas pues, acompañamos a organizaciones en la integración de la Agenda 2030. Y un poco como hemos organizado esta pequeña formación, esperamos un poco por los tiempos terminar a las 6 y luego abrir este turno de palabras, que nos podéis ir llegar vuestras preguntas a través del chat, como comentaba Elena. Ahora Daniel nos ha hecho ya pues, la aplicación práctica, ¿no? Un caso muy práctico de cómo se puede empezar a trabajar la estrategia, ¿no? La incorporación de los ODS en la empresa. Y nosotros un poco lo que os vamos a aportar pues, son pues, más recursos, ¿no? Para poder hacer esta integración. Empezaremos hablando un poco de la Agenda 2030 y de la importancia no solo de conocer los 17 ODS, sino las metas que hay detrás, porque si solo nos quedamos en el icono y en los 17 no vamos a poder avanzar, y aquí pues, os queremos transmitir algunos mensajes clave. Luego profundizaremos en cuáles creemos que son potencialmente los ODS en los que podéis aportar más o deberíais comprometeros más como sector logístico, ¿sí? por los impactos que tenéis, por las posibilidades de cambio, por los riesgos también que tenéis como sector de no contribución.
Luego hablaremos también, y hemos seleccionado unas buenas prácticas del sector, entre las que también está en la del consorcio de la zona franca, que Pera ya nos avanzaba, evidentemente. Y luego hablaremos un poco ya en concreto del proceso de integración, que Daniel ha presentado así muy esquemáticamente y muy bien, porque es muy importante poder focalizarse en estas 5 fases. Ahondaremos un poco más en ellas para que tengáis más recursos de por dónde tenéis que empezar y cómo. Y luego abriremos un poco un turno de preguntas o de poder responder a vuestras dudas. Pues Laura, si te parece, empezamos. Perfecto, Marta, empezamos. Buenas tardes a todos, un placer estar con todos vosotros hoy. Vamos a empezar hablando de qué es la responsabilidad social, conceptos básicos y cómo se relaciona con la Agenda 2030. La ISO 26000 es la ISO de responsabilidad social, que no es certificable. Como dice la ISO, a escala mundial, las organizaciones y sus partes interesadas cada vez son más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir a un desarrollo sostenible. En las próximas diapositivas vamos a hablar de la Agenda 2030, precisamente para el desarrollo sostenible. Vamos a ver algunas definiciones de responsabilidad social. Según la ISO 26000, la responsabilidad social es la responsabilidad de la organización ante los impactos que tienen, impactos derivados de sus actividades que tienen en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente, que contribuya al desarrollo sostenible, al bienestar de la sociedad, que tome en consideración las expectativas de las partes interesadas. Muy importante, los grupos de interés, lo vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la sesión, que cumpla la legislación aplicable y la normativa internacional. Esta es una base, la RSC va más allá, pero hay un mínimo a cumplir, que es la legislación, y por supuesto que esté integrada en toda la organización. Vamos a ver otra de las definiciones, esta vez del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Según el observatorio, la RSC es una forma de dirigir las empresas basada en la gestión de impactos, que genera la actividad de la organización en sus grupos de interés, que estos son los clientes, los empleados, los accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sociedad en general. La responsabilidad social se presenta como una herramienta para reducir el impacto negativo e impulsar el impacto positivo de la empresa sobre el medio ambiente, los derechos humanos y así. Perfecto. La responsabilidad social, como hemos dicho, tiene que ser un compromiso integral e integrado. Integral, ya que tiene que formar parte de todo el modelo de la organización. La RSC es totalmente transversal, afecta a todos los ámbitos y se extiende por toda la cadena de valor. Y también tiene que ser un compromiso integrado, ya que se tiene que incorporar a todos los niveles de la organización. Tiene que estar presente en la estrategia, en la gestión, en los procedimientos y en todos los procesos. Como veis, aquí podéis ver los 5 principios de la responsabilidad social corporativa. Como hemos dicho, número 1, el básico, cumplimiento de la legalidad vigente. Número 2, que ésta sea transversal y totalmente global. Ética y coherencia. Otro principio, la gestión de impactos, tanto positivos como negativos. Y la satisfacción de las expectativas y necesidades de los grupos de interés. La base de la RSC son estas 3 dimensiones, que también llamamos la triple cuenta de resultados, la económica, medioambiental y la social, que como hablaremos también después en la Agenda 2030 de estas 3 dimensiones, que se derivan en 5 ámbitos de actuación distintos, que son el buen gobierno, lo económico, medio ambiente, social y laboral. Hasta aquí un poco las definiciones de la responsabilidad social. Vamos ahora a situarnos en el contexto en el que nos encontramos. Como podéis ver, según el informe de Forética de 2018, a lo largo de los años vemos que ha aumentado significativamente el conocimiento espontáneo de la RSC. La RSC llegó en su día para quedarse y la verdad es que cada vez es más conocida por todo el mundo. También, además de conocerla, la importancia del comportamiento responsable ha aumentado mucho a lo largo de los años. ¿Entendemos la RSC?
Un aspecto clave de la responsabilidad social es alinear con nuestros objetivos, misión y valores, que es lo que venimos a explicar hoy precisamente, la integración de esta responsabilidad social en el negocio, la integración de esta Agenda 2030 en el negocio de las organizaciones. Otros datos de interés. Como vemos, el consumidor cada vez es más consciente y es más exigente. Pide un comportamiento responsable y transparencia por parte de las organizaciones. Estamos derivando en un consumidor que cada vez es más exigente y más consciente. Como vemos, nos situamos en un contexto donde aumenta la discriminación negativa por RSC. Quiere decir, aquellas empresas que no tienen en cuenta sus impactos negativos pueden ser castigados por parte del consumidor. Por otro lado, también aumenta la discriminación positiva. Cada vez hay más gente que está dispuesta a comprar productos, aunque sean un poco más caros, si la empresa que los está proveyendo es socialmente responsable. Nos encontramos en un contexto, además con un consumidor consciente, con un aumento de la regulación vinculada al desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Uno de los beneficios de la responsabilidad social es adelantarnos a normativas. Cada vez más hay más leyes relacionadas con la responsabilidad de las empresas y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la ley de información no financiera de noviembre de 2018 o la de igualdad de género. Cada vez hay más legislación en este ámbito. También nos situamos en un contexto donde, como hemos dicho, hay una concienciación general cada vez mayor por un comportamiento responsable a favor de la RSC y del desarrollo sostenible. Y sobre todo, muy relacionado con el sector logístico, la crisis climática en la que nos encontramos, que está totalmente en el foco mediático. Una vez introducido el contexto un poco de la responsabilidad social, ya conocemos los aspectos claves, el contexto, vamos ahora a ligarlo con la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es una agenda, una hoja de ruta a favor de las 5 Ps, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, partnership en inglés. Fue adoptada por Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y entró en vigor en el 16. Esta agenda presenta un equilibrio perfecto de las 3 esferas que hemos comentado antes, la económica, la social y ambiental. La Agenda 2030 consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que incorporan desafíos globales del mundo actual. Lo que es muy importante de la agenda es su carácter integrado e indivisible, que tiene un alcance mundial y que es de aplicación universal. Y tiene un lema muy claro que es no dejar a nadie atrás. Es una agenda inclusiva. Aquí tenéis la agenda, seguro que ya la conocéis. Lo que os queríamos decir nosotras es no os quedéis con los ODS, bajemos a las metas. Es muy importante conocer la agenda, de lo contrario nunca la vamos a conseguir. Así que es importante que de cada uno de los 17 ODS conozcamos en qué metas se constituyen. La adopción de esta agenda es altamente recomendable, no es jurídicamente vinculante, aunque como hemos comentado cada vez más la legislación avanza en este sentido. Los 17 ODS se pueden dividir en las 5 Ps que comentábamos antes. Hay un bloque de 5 ODS que van dirigidos a las personas, más del ámbito de personas. Nos encontramos fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Hay otro bloque relacionado con la prosperidad, estamos hablando de energía no contaminante, trabajo decente, industria, reducción de las desigualdades y ciudades sostenibles. Otro bloque relacionado con el planeta, agua, consumo y producción responsable, acción por el clima, vida submarina y ecosistemas. Después el bloque de paz, justicia e instituciones sólidas y el ODS estrella, como comentaban antes mis compañeros, el 17, el de las alianzas. ¿Cómo podemos conseguir todos estos objetivos? Está claro que solos no, con alianzas.
Bien, hablamos ahora de a qué actores va dirigida esta agenda. ¿Cuáles son los actores involucrados en su consecución? Pues como hemos dicho, tiene un alcance totalmente universal. Va destinado a todos los actores de la sociedad actual, a los gobiernos, a las empresas y el sector privado, a los sistemas de Naciones Unidas, a la ciudadanía, tercer sector, sociedad civil, comunidad científica, es decir, todos, todos. Por primera vez, lo que es importante de la Agenda 2030 es que por primera vez las empresas son consideradas agentes clave para el desarrollo sostenible, que los objetivos anteriores, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, establecidos por el periodo entre el 2000 y el 2015, no incluían a las empresas como un agente clave para este desarrollo. Las empresas como agente clave son clave como financiadoras de la agenda, pero lo que es muy importante, no desde una parte filantrópica, sino realmente es imprescindible que las empresas desarrollen proyectos que tengan beneficios y contribuyan a los ODS, que hagan su actividad impactando positivamente en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, hecha la introducción, no sé si es posible para conoceros también un poco más. Nuria, si podemos lanzar, hemos preparado una pequeña encuesta. Genial. Pues si es posible, nos gustaría que contestarais si habéis integrado la Agenda 2030 en vuestra organización. Para conoceros un poco más, si estáis en proceso, si lo tenéis previsto, si ya lo tenéis integrado. Genial. Marta, no sé si quieres hacer algún comentario de esta primera parte introductoria. No, yo creo que podemos ya avanzar, ¿no? En cuáles serían los ODS que podríais trabajar más en profundidad como sector logístico. En primer lugar, una breve referencia al contexto, ¿no? al nivel de conocimiento. Aquí os hemos lanzado una encuesta, ¿no? Pero está el barómetro del círculo logístico del SIL de ahora, de este año, y destaca que casi el 80% de la industria está implicada en los ODS de la Agenda 2030. Esto es lo los datos que nos aporta este barómetro. La verdad es que es la primera vez que el barómetro mide cuál es el grado de compromiso de las empresas en la integración de la Agenda 2030. Los años anteriores, vosotros lo conocéis mejor que nosotras, os preguntaba sobre cómo habíais integrado criterios sostenibles. Ahora ya la pregunta va más hacia la estrategia, ¿no? Hacia esta integración de la Agenda 2030, y aquí pues destacar que lo que os comentaba, ¿no? Casi el 80% de la industria está implicada en este trabajo de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haciendo un ejercicio de cuáles podrían ser los ODS a los que os podríais o deberíais comprometeros como sector, pero esto está claro que tiene que ser un proceso individualizado de cada una de las organizaciones que estáis presentes o representáis en el sector. Pero haciendo un ejercicio a nivel global, teniendo en cuenta vuestro negocio principal, teniendo en cuenta dónde están vuestros impactos positivos o dónde pueden estar vuestros impactos positivos por los propios impactos que generáis en el medio ambiente, en las personas, a nivel económico, y dónde están, como os decía al principio, también vuestros riesgos, y por lo tanto debéis poner el foco en trabajar. Los vínculos entre sector y agenda son múltiples y son multidimensionales. Este es un mensaje clave. ¿Cuáles podrían ser los ODS prioritarios del sector? El ODS 7, energía asequible y no contaminante. Laura os avanzaba, ¿no? Toda la regulación creciente en este sentido. Esta misma semana se aprobaba, ¿no? el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Por lo tanto, aquí cada vez más habrá más regulaciones específicas en este sentido que seguro que os van a afectar.
El ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, inclusivo y sostenible, hace referencia a personas y toda la plantilla, para decirlo de otra manera, ¿no? Con la que trabajan nuestras organizaciones. Evidentemente, como os decía, la acción por el clima, ODS 13, la vida submarina también, tenemos Puerto de Barcelona que también está hoy aquí presente, tenemos muchas organizaciones que estáis también impactando positiva y también negativamente, ¿no? por vuestra propia actividad, como no puede ser de otra manera, pero también tenemos que aprender a gestionar estos impactos en el ODS 14, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, cómo podemos trabajar para la inclusividad de las ciudades, ¿no? En las que vivimos. Estos podrían ser los prioritarios en los que os podríais comprometer, pero evidentemente hay otros ODS que son muy relevantes para vuestro sector y que luego en el proceso de integración tendréis que poder decidir, tanto de la dirección como los grupos de interés con los que os relacionáis, cuáles deberán ser al final vuestros ODS relevantes como organización, ¿vale? Aquí hacíamos el ejercicio también de ver cómo podríais impactar en salud y bienestar. Salud pública, lo hemos visto estos días, la importancia que habéis tenido, ¿no? Como ya se apuntaba al principio, ¿no? En la logística, en aumentar la capacidad del sistema sanitario y de todos los otros dos sectores que se han visto afectados. Igualdad de género también, cómo os podéis comprometer con la igualdad de género a nivel de vuestra organización y a nivel de planes de igualdad, de protocolos de acoso, de lucha contra la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante la parte de industria e innovación, también ser un ODS prioritario. Esto es una cosa que tendréis que decidir en el proceso de integración de la agenda. Reducción de las desigualdades, en un momento en la que segura se van y ya se están produciendo y aumentando las desigualdades en nuestro país. Consumo responsable también, el ODS 12. Paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, el soborno, la transparencia y el buen gobierno. También importante trabajar para tener organizaciones sólidas. Y el cómo, ¿no? El 17, el proceso, ¿no? Cómo tiene que ser la integración de esta agenda y el trabajo para lograr esta agenda es con la colaboración y alianza con actores multinivel. A continuación, eso lo voy a pasar rápido para tener más tiempo de ver alguna buena práctica que os pueda servir de referencia y luego quizás profundizar un poco más en el proceso. Es importante, como os decíamos, que conozcáis, esto en el proceso de integración es esencial, conocer las metas con las que me quiero comprometer, ¿no? Por ejemplo, si he escogido como ODS prioritario el de salud pública, por ejemplo, me puedo comprometer en reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico, ¿no? Hasta qué nivel yo puedo tener acciones relacionadas con la reducción de accidentes de tráfico, ¿no? Pues campañas de sensibilización, formación, es decir, nuestra estrategia tiene que ir alineada con metas concretas, porque esto nos permitirá tener acciones concretas de lucha y de contribución a los ODS. Si pasamos, Laura, un poco más, veis aquí en ciudades y comunidades sostenibles, acceso a sistemas de transporte seguros, reducir el impacto ambiental negativo por cápita de las ciudades, gestión sostenible y uso eficiente de los recursos, a nivel de consumo responsable, reducir la generación de residuos y de desechos, tener prácticas de sostenibilidad a nivel de presentación de informes, aunque no estéis obligados a hacer informes de información no financiera, pues avanzar ya y comprometeros en esta información transparente y sostenible, incorporar medidas relativas al cambio climático. Pueden ser educación, sensibilización, reducción de compensación de emisiones, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Lo importante es quedarse con este mensaje de poder focalizarse en metas concretas una vez hayamos decidido en qué ODS nos queremos comprometer. Este sería un poco a nivel de integración de la Agenda 2030, y también es importante que tengáis en cuenta en este proceso que ahora veremos si muchos vais a iniciar o ya estáis trabajando en este sentido. Laura os apuntaba antes, ¿no? Trabajar la Agenda 2030 con la base de la sostenibilidad, ¿sí? La Agenda 2030 es una ruta, pero debemos tener bien asentado el trabajo sostenible en nuestra organización. ¿Esto qué implica? Implica poder
gestionar la sostenibilidad en base a 3 pilares dentro de la organización, ¿no? Y temas clave que deberíais gestionar. A nivel económico, eficiencia y productividad, eficiencia energética, empleo y generación de ingresos y desarrollo de infraestructuras y congestión. A nivel de medio ambiente, gestionar todo lo que tiene que ver con la contaminación, el ruido, vibraciones y biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos del cambio climático, trabajar la resiliencia, ¿no? Cómo podemos ser organización resiliente, envases y residuos, agotamiento de recursos y uso de la tierra. Y a nivel social, ¿cuáles serían los temas clave que deberíais gestionar como organizaciones para avanzar en esta hoja de ruta? Equidad y justicia, inclusión social, contribución a la comunidad, salud y seguridad y condiciones de trabajo. Los temas que nosotras os invitaríamos a empezar a trabajar. Vamos con las... proporcionaros algunas buenas prácticas del sector. Eso es. Vamos a mostraros algunas buenas prácticas del sector que hemos podido encontrar, que creemos que os pueden servir de inspiración, de guía. Como vemos, las empresas son de muy distinta tipología y hemos escogido prácticas también que van dirigidas a ODS muy distintos, para que podáis ver todo el abanico. Por ejemplo, el Port de Barcelona abre un servicio de consultoría gratuito dirigido a sus clientes finales para que estos puedan conocer sus emisiones y tomar decisiones que contribuyan a reducir el impacto ambiental. El Port de Barcelona será neutro en emisiones en el 2050 y además ya tiene toda una integración hecha de la Agenda 2030 con un montón de acciones que han llevado a cabo. En este caso queríamos destacar la iniciativa de la consultoría gratuita a sus clientes, que iría dirigida pues, a la acción por el clima, ODS 13 y el ODS 4 de educación. Hay una parte muy importante de esta agenda que es la sensibilización, hay que darla a conocer. Otra buena práctica que hemos encontrado, CIMALSA. Se suma al proyecto Xarxa Microsims Sostenibles, cuyo objetivo es reducir los desplazamientos urbanos vinculados con la logística. Reducir emisiones e investigar modelos logísticos más sostenibles. Muy importante el impacto de las ciudades en el desarrollo sostenible y cómo el sector de la logística impacta en estas ciudades. Esta iniciativa iría dirigida al ODS 11 y al ODS 13, Acción por el Clima. Cambiamos un poco, aquí tenemos el puerto de Sevilla y Servitrade, firman un convenio para mejorar la calidad ambiental de las operaciones portuarias. Este convenio establece un programa de medidas para mejorar la eficiencia ambiental en el desarrollo de la actividad de mantenimiento y limpieza de equipos y zonas de trabajo, como la prevención de la contaminación marina. Como antes ya os comentábamos, pues el puerto tiene un gran impacto en la vida submarina. En este caso, esta iniciativa pues, contribuye a la lucha contra el cambio climático, al ODS 14 vida submarina y alianzas, a través de alianzas. Otro tema que creíamos que era importante por el sector logístico es el tema de producción y consumo responsables, todo el tema de embalajes. Por eso os queríamos mostrar esta buena práctica, los premios LeaderPack 2019, que constatan que la sostenibilidad en el packaging ya no es una opción, sino es una obligación en cualquier industria. Y justo en estos premios pues galardonaron una serie de iniciativas de creación de envases reciclables, compostables y reutilizables y de procesos respetuosos con el medio ambiente. Esta iniciativa iría relacionada con el ODS 12 y el ODS 13. ¿Qué más? Esta ya la ha comentado Pere antes. Consorci de la Zona Franca de Barcelona constituye un Consejo de la Mujer a favor del ODS, contribuyendo así al ODS 5, Igualdad de Género. Esta es la primera iniciativa de estas características que se realiza en un ámbito industrial y por eso es tan relevante. ANESCO, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo, se ha sumado a la campaña ODSAT para dar a conocer la agenda. Han hecho una campaña a través de medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer la Agenda 2030, esta tarea tan importante de sensibilización que
que comentábamos. ODS 4, educación de calidad, que también es una de las metas, es precisamente educación sobre desarrollo sostenible. BCL firmó un acuerdo de colaboración con la Fundació Banc dels Aliments. Aquí vemos que es una alianza a favor del ODS 2, que es hambre cero, a través del ODS 17 alianzas. Bien, estas eran algunas de las iniciativas que queríamos destacar. Perfecto. Pasamos ahora al proceso de integración de la Agenda 2030 y vamos finalizando y luego abrimos un poco el chat para ver también vuestras dudas. Os queríamos preguntar también en relación a otra cuestión, y es ¿qué dificultades os encontráis en la integración de la Agenda 2030? Y luego vamos a ver un poco las respuestas para abrir también un poco el debate con Pera y con Daniel. ¿Qué necesidades, dificultades habéis identificado en el proceso de integración de la Agenda 2030? ¿Manca o falta de recursos económicos y técnicos? ¿No hay liderazgo en vuestra organización que permita avanzar hacia esta integración? ¿O os falta acompañamiento y soporte o sensibilización? Si queréis ir respondiendo y luego vemos un poco los resultados y así podemos enfocar un poco el debate. Ahora lo que os queríamos plantear es un poco cuál debería ser este proceso de integración de la Agenda 2030. Hemos hablado ya, creo, ¿no?, un poco de los beneficios. Sí, vamos a hablar un poco ahora de la metodología que avanzaba ya un poco Daniel, que es cómo lo han hecho ellos a nivel práctico, siguiendo estos cinco pasos que nos propone Naciones Unidas. Podemos pasar ya al paso 1, que es entendiendo los ODS. Lo primero es ver las oportunidades y responsabilidades que representan para el negocio. Como os decíamos antes, hay que poder identificar, conocerlos y conocer los 17, conocer las 169 metas y ver hacia dónde me quiero dirigir, ¿no?, para descubrir también nuevas oportunidades de crecimiento en nuevos sectores emergentes y para reducir también los perfiles de riesgo de mi actividad. Además, como ya Laura os apuntaba y os queríamos transmitir, partir evidentemente de las responsabilidades mínimas que ya tengo yo como empresa, de cumplir con la legislación, de respetar los estándares mínimos reconocidos internacionalmente y respetar los derechos universales independientemente del tamaño, sector y lugar de operación. Este sería el primer paso: entender, sensibilizar a la plantilla si hace falta, hacer un proceso de conocimiento de esta agenda. El segundo paso, muy importante, es definir las prioridades. Hacia dónde me quiero focalizar, dónde enfocar los esfuerzos, y cómo lo hago, cómo lo debéis hacer. Mapear la cadena de valor para identificar áreas de impacto positivo y negativo. ¿Dónde estoy impactando actualmente con mi negocio a lo largo de toda la cadena de valor? En materias primas, proveedores, operaciones, distribución, uso del producto y fin de la vida del producto. ¿Cuáles son los impactos que yo ya tengo actualmente positivos? ¿Y dónde están los riesgos, como os avanzaba antes, en toda mi cadena de valor, para poder establecer prioridades de actuación? Vamos a trabajar, posteriormente trabajaríamos para definir las prioridades. Haríamos una matriz de materialidad. La matriz de materialidad la trabajan a nivel interno la organización junto con sus grupos de interés, con procesos participados, preguntando necesidades, expectativas y de los grupos de interés y hacia dónde quieren que nos focalicemos como organización, hacia dónde debemos avanzar. Y aquí también os queríamos, ¿no?, compartir con vosotros cuáles son también los ámbitos emergentes en los que deberíamos comprometernos también como organización. La salud, la protección del planeta, energía renovable, finanzas sostenibles, tecnología y alianzas público-privadas. Son ámbitos emergentes o que se han visto reforzados en esta crisis que estamos viviendo y que por lo tanto deberán también ser objeto de trabajo por parte de las organizaciones.
Una vez tenemos fijadas los ODS prioritarios a través de esta matriz de materialidad, vamos a establecer objetivos que sean efectivos, ¿no? SMART, que se puedan medir, que se puedan evaluar, que se puedan corregir. Y deberemos definir el alcance de las metas y seleccionar los KPIs que nos permitan medir el progreso. Debemos definir la línea base y el tipo de objetivos que queremos conseguir y los indicadores, obviamente, que nos permitan medir su consecución e introducir líneas de mejora si es necesario. La integración, como os decíamos antes, a nivel de sostenibilidad, el mensaje es que la sostenibilidad debe ser integrada e integral en toda la actividad principal del negocio. Es decir, no puede ser solo un compromiso del área de RSC si tengo, sino que tiene que ser integrado en toda la organización y en todas las áreas de negocio. Por lo tanto, es muy importante anclar los objetivos de sostenibilidad dentro del negocio, en todas las funciones y comprometerse con alianzas que también nos permitan ir evaluando cómo voy avanzando hacia este objetivo que me he marcado como organización. Y la parte del reporting y la comunicación continua sobre el progreso como ejercicio de transparencia, como ejercicio de buen gobierno y como ejercicio también de satisfacción y de necesidad de información de nuestras partes interesadas. Para que puedan conocer cómo estoy yo comprometida como organización y cómo voy avanzando en este plan estratégico que he marcado de consecución y de integración de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos finalizando, os queríamos aportar algunos recursos prácticos para los que no los conozcáis, la Red Española del Pacto Mundial, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, informes de progreso que también podéis consultar, también muy importante este informe que tiene Pacto Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019, como el liderazgo empresarial, cómo pasar a la acción, de la teoría a la acción, este último recurso que también os poníamos aquí. Guías de referencia, SDG Action Manager, que ya la hemos también citado y es un poco en la que nosotros basamos como Ingeniería Social nuestra metodología, además de los años de experiencia que llevamos en el ámbito de la responsabilidad social, y por lo tanto es una muy buena base también para poder empezar esta guía. Y como conclusiones, si os parece, para concluir un poco esta charla, ¿no? Decir que como Ingeniería Social el mensaje sería apelamos a la responsabilidad social como concepto y valor que nos permite avanzar hacia organizaciones más sostenibles, resilientes y comprometidas con las desigualdades que están ya presentes y que vendrán en el futuro. Debemos también avanzar hacia la gestión de impactos, dialogando con los grupos de interés, y debemos situar la Agenda 2030 en el centro de la estrategia de nuestras organizaciones del sector de la logística. La situación actual representa una oportunidad, así también lo queremos ver desde Ingeniería Social, para trabajar para un mundo más justo, igualitario y sostenible, y cuáles deberían ser los valores que deberíamos integrar como organizaciones, ¿no? Liderazgo, el buen gobierno, la responsabilidad ambiental, el crecimiento inclusivo, la igualdad de oportunidades y las alianzas. En definitiva, fortalecer la estrategia de responsabilidad social y contribuir a la Agenda 2030 favorece, ¿no? Nos conduce hacia organizaciones más resilientes y que pueden contribuir a evitar futuras crisis como la actual. Si os parece, esperamos que os haya sido de utilidad. Ahora veremos un poco si hay algunas preguntas para poder que os podamos responder. Y si os parece, podemos ver un poco los resultados de Laura, ¿no? Podemos ver los resultados de las dos preguntas que os formulábamos. Sois 36 personas que habéis estado presentes durante todo el webinar. Muchas gracias también por vuestra asistencia. Vale.
Vemos que de la primera pregunta, de si habíais integrado la Agenda 2030 en vuestra organización, vemos que la mayoría no, pero se ha planteado a corto plazo, es decir, un reto que ya tienen las organizaciones presente. Destacado que sí, que ya un 30% ya está en proceso de integración y un 10% que ya la ha integrado, es decir, un 40% ya lo tiene y está en proceso. Y un 25% que por el momento no está previsto. Bueno, bastante igualitarias todas las respuestas, la verdad. Nos encontramos con organizaciones que están en todas las fases del proceso. Está bien. A ver si podemos ver los resultados de la segunda pregunta sobre qué necesidades o dificultades habían identificado en el proceso de integración. Vemos que la mayoría es un tema de sensibilización y concienciación. Vemos que es este tema tan importante de realmente conocerlo y conocerlo en detalle y conocer las metas. En segundo lugar, un tema de recursos económicos y técnicos. En tercer lugar, un tema de acompañamiento y soporte. Y en último lugar, un tema de liderazgo. Perfecto. Muy bien. Si os parece, ahora podemos, Daniel y Pera y Elena, ¿no? Volver otra vez con vuestra presencia, a ver si podemos ir contestando a alguna de las reflexiones que nos hacían los participantes. Santiago, gracias por tu aportación. Santiago, leo cómo nos la formula. Las empresas del sector están preocupadas por la crisis sanitaria y la crisis económica derivada. Igual es difícil para ellas entrar en un proceso de implantación de los ODS que pueden ver como no prioritarios. ¿Cómo les podríamos convencer de la importancia también en una época como la actual? Y luego una ya más concreta, ¿cuánto tiempo requiere un primer proceso de implementación? Y si es una inversión o un gasto importante para las empresas. Quizás, Pera, no sé si quieres empezar respondiendo. Ya, claro, me lo temía. Luego nosotros podemos acabar Pero es que se ha explicado, lo habéis explicado muy bien. Esto en realidad es una oportunidad, ¿no? Lo que significaba un gasto hace tiempo, ahora ya es una oportunidad de negocio. Es decir, la gente, los usuarios, los consumidores, le dan un valor añadido a aquellas empresas que están comprometidas con los ODS. Y solo tenemos que ver la publicidad en la televisión de que cada vez hay más anuncios que hablan de que si las gallinas felices, de que si el no sé qué, ¿sabéis? O sea, ya estamos en otro mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que llega demasiado lento, porque esto es 2030, o sea, es dentro de 10 años. Y esto va muy lento. Y hay otro aspecto que para mí es importante, y también lo habéis comentado a lo largo de la exposición. Os felicito, ha sido una exposición muy clara y que nos ha puesto de manifiesto todos los temas de la Agenda 2030. Otra cosa importante es que se pueda medir. Es decir, saber qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o no. Si no se puede medir, no lo podemos saber. Por tanto, bueno, yo contestaría que es una buena oportunidad. Nosotros lo primero que hicimos hace un par de años es meternos ahí a tope con el tema de la Agenda 2030. Somos una empresa pública, nosotros no vendemos, sino que creamos oportunidades, pero que pensamos que como empresa pública teníamos que estar al frente de esta transformación. No, yo por mi parte, decir, si queréis, puede ser a lo mejor un aspecto más filosófico, pero estamos en una situación de crisis gravísima, global, pero tanto países han vivido crisis de este tipo, otros países, circunstancias terroríficas como también fue la crisis económica, y si vamos enlazando crisis, tras problemáticas, tras circunstancias, para ir parando y frenando todos estos aspectos de sostenibilidad, igualdad y justicia social, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces yo creo que es un poco en línea con lo que dice Pera, ¿no? Tenemos que coger el toro por los cuernos. Muy bien. En cuanto también había la pregunta de cuándo se tarda en un primer proceso de implementación, depende también de la velocidad a la que queráis ir como organización, ¿no? Eso es difícil de decir porque depende de lo que queramos construir, ¿no?
Si lo queremos construir con mucha gente y con todos los grupos de interés, seguramente el proceso pues, se nos alargará más, pero seguramente será más fuerte y más consolidado. Pero aquí no hay recetas de cuánto se tarda, pero los procesos de construcción de la estrategia pues deben ser pausados y contrastados para que luego podamos construir estrategias que se puedan implementar efectivamente. Sí. Iba a decir que es importante detectar cuáles son los objetivos sobre los cuales podemos actuar más directamente en nuestra actividad. De todas maneras, eso no quiere decir abandonar a los otros, porque o conseguimos los 17 o no los conseguimos. Por tanto, yo antes lo explicaba y se ha visto aquí también, y Daniel también lo comentaba, nos hemos focalizado en unos determinados, 4, 5, 6, 7, es igual, pero también tenemos que actuar en todos los otros, porque si cada uno actúa en unos cuantos y abandona a los otros, no estamos haciendo las cosas bien. Sí, y luego en relación un poco del tiempo que apuntaba Marta, nosotros un poco con nuestra experiencia, un poco desde Ingeniería Social con la consultoría, pues bueno, los tiempos pues depende mucho de vosotros, ¿no? Y un poco este proceso que se describía. Pero normalmente pues está entre 2, 4 meses, ¿no? En función de un poco de los diferentes parámetros que se estaba comentando. Sí. A mí me gustaría comentar una cosa que también ha dicho Pera y que habéis dicho vosotras y habéis en vuestra presentación ya lo indicabais, el tema de la medición, de medir los objetivos. Y aquí sí que es verdad que si queréis, vosotras sabréis más de lo que estoy hablando. Es verdad que en nuestra organización se generó un debate de cómo desgranar esos indicadores y además que sean aplicables a esos indicadores y a esos datos globales de la propia organización, de las Naciones Unidas. Es decir, cómo mis indicadores pueden impactar sobre los indicadores globales. Y es verdad que, hablando con la red española, largo y tendido sobre este tema, hablando de las metas y de la relevancia que decíais que tenían las metas, ellos mismos me decían, es que la mayoría de metas, estas que habéis puesto vosotras, son muy interesantes, pero la mayoría de metas son metas a nivel nacional, supranacional o a nivel global. Y para la empresa bajarlos es complejo. De hecho, una de las cosas que estuvimos hablando con la red española es que ellos internamente están intentando trabajar en un documento que aporte unas metas que bajen un paso más y que se acerquen más a la organización. Yo creo que también acercar toda esta estrategia y toda esta definición de metas, que son 169, si no recuerdo mal, bajarlas a la realidad ayudará mucho a poder desarrollarse dentro de las entidades, porque estamos hablando, mi entidad tiene 600 personas, pero, hombre, lo interesante sería atacar a las pymes, ¿no? Que es la gran fuerza de trabajo de este país, ¿no? Y yo creo que es interesante este trabajo de las metas y cómo se transforman en indicadores que sean reales. He buscado información de todo tipo. Una gran empresa textil española era curioso cómo convertía las metas en metas propias. Y yo creo que es un poco lo que se debe hacer. Convertir en tus propias metas que tengan encaje en las otras metas. Pero hay que traducir ese lenguaje, hay que hacer la equivalencia. Sí, totalmente de acuerdo. Cada organización debe poder adaptar las metas de Naciones Unidas a indicadores que vayan relacionados con los planes de acción y con la estrategia que se defina. Sí, sí. Y no es tarea fácil. No. A veces hay ¿no? esta tentación de poner como los cromos, ¿no? Que dices, bueno, ¿no? El 4, el 3, el 7, pero no, hay que hacer todo un proceso, ¿no? Para que verdaderamente impacte bien y que el resultado pues, sea el que se espere, pues hay que hacer una profundidad, ¿no? Sí, yo creo que con ejemplos se entiende mejor, ¿no? Uno de los indicadores es que descienda la mortandad en mujeres durante el embarazo o cuando dan a luz, ¿no? Es un indicador que a las empresas nos puede parecer que nos queda extremadamente lejos. Es decir, cómo lo traducimos, ¿no? Y cómo lo acercamos, ¿no? Yo creo que es súper interesante porque además genera debate, ¿no? De forma directa o indirecta, ¿cómo podemos ayudar a esto?
Yo creo que daría para podríamos hacer de hecho hacemos a veces seminarios, ¿no?, específicos de cómo construir indicadores que sean, ¿no?, que nos permitan evaluar el nivel de alcance de las estrategias que definimos como organización, ¿no? O sea, a nivel de indicadores de proceso, a nivel de indicadores de resultado o de indicadores de impacto, ¿no? Porque debemos poder diferenciar también a qué estamos contribuyendo con cada una de las acciones que estamos emprendiendo y qué tasa nos es la de referencia, ¿no? Sí, sí. Y luego a nivel muy pragmático, aspectos como medioambientales, todo el tema de ahorro energético, cuando hablamos si realmente es una inversión o un gasto, cuidado, porque también levanta la liebre de qué estamos haciendo con nuestro uso energético, con nuestra eficiencia energética y qué ahorros podemos tener. Y que los tenemos. De hecho, nosotros hemos vivido ese impacto y ese ahorro. Bueno, aquí un paso importante que nosotros siempre trabajamos con las organizaciones es partir, ¿no?, o tomar en cuenta la metodología GRI, ¿no?, que es la base que tomamos para hacer ya las memorias de sostenibilidad y los informes de información no financiera, y ahí hay indicadores, y entonces empezar a trabajar desde esta base. Debemos trabajar desde metodologías que ya estén contrastadas y que ya se estén implementando en muchas organizaciones. Entonces, pues esta puede ser una buena base, pero luego cada organización se tiene que adaptar al plan o a la estrategia que haya adoptado de contribución a la Agenda 2030. Pero está claro que no es un proceso fácil ni obvio tampoco de cómo construir estos indicadores. Creo que tenemos también alguna aportación desde Argentina, más es un saludo, ¿no?, de gracias por los contenidos que sirven para los emprendimientos y que es un compromiso creando estas nuevas realidades. Y desde Cimalsa también nos decían si la crisis del COVID puede ser que no retomemos una época en la que solo preocupaban los costes inmediatos, la creación de empleo de baja calidad, la justificación de la destrucción del medio ambiente, la ocupación indiscriminada del suelo para actividades no sostenibles. Dicen, ¿qué receta práctica proponen para evitar esta posible contrarreforma? No, la verdad es que puede haber esa... O sea, si el PIB en nuestro país baja, no sé, 8 puntos en el año 2020, puede haber este rebote, digamos, de decir, oye, vamos a aprovechar todo lo que podemos para volver a recuperar la economía y que en el año 21, como algunos prevén, pueda crecer un 4%, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya había prácticas, se estaban instalando prácticas que ya son para siempre. Dejadme que sea optimista, ¿eh? Es verdad que alguien puede tener esa tentación, pero creo que en general ya la sociedad no está dispuesta a volver atrás en un tema tan delicado como este, ¿no? Y la gente cada vez está más concienciada. Por tanto, es posible que se produzca algún tipo, digamos, como os digo, de rebote, pero creo que, bueno, que la gráfica, si tenemos una gráfica, la gráfica va a continuar con unos dientes de sierra, pero creo que va a continuar avanzando en la buena dirección. Elena, pues si os parece ya no hay más aportaciones o más preguntas. Sí. Bueno, pues nada, en todo caso, ¿no? Pues agradecer a todas las personas que se han conectado, ¿no?, en esta horita y cuarto, y espero que haya podido dar luz y enfoque a avanzar con los ODS. Nada, agradecer a Daniel, bueno, a Marta, a Laura, a Pera, bueno, no especialmente por esta relación que hemos iniciado entre organizaciones, ¿no?, con el ODS 17 también, de colaborar. Y que bueno, con este primer taller y con otras actividades que podamos hacer conjuntamente para dar luz y enfoque en el avance de los ODS y la RSC. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Gracias a vosotras. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós.